Palabra de Dios, Mateo 6, versículos 9 al 15. Vamos a leerlo guiado, lento. Yo un versículo y luego ustedes. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites presentarnos delante de tu presencia. Gracias porque eres bueno, justo y santo y nos permites presentarnos ante ti. Padre Dios, que todos nosotros hoy seamos conmovidos, seamos transformados y volvamos a depender de ti. Padre Dios, en este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría y el poder de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. La palabra hoy, recuerden cómo se titula: la oración perfecta, y el subtítulo, ¿cuál sería? Perdónanos nuestras deudas. Entonces hemos estado tratando un tema que es fundamental en nuestra vida de fe, que es la oración perfecta o el Padre Nuestro, la oración que el Señor nos enseñó. Cada uno le da un nombre diferente. Pero lo que nosotros debemos entender, más importante que de pronto titular esta oración, es entender, comprender que a través de esta oración nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios, la verdadera voluntad de Dios. Y esta oración lo que está haciendo no es enseñarnos técnicas especiales para que Dios nos dé respuesta. No es una técnica especial para que llegue la respuesta a nuestras peticiones. No es la forma en que yo puedo agradar más a Dios, sino que el objetivo principal de esta oración, la oración que el Señor nos enseñó y que nos mandó a decir, es que nuestro corazón, que nuestra vida, que todo nuestro ser vuelva a reconocer a Dios como centro de todo. Que toda nuestra vida, que todo nuestro ser gire alrededor de Dios, que nuestro punto de gravedad sea únicamente Dios. No puede ser nadie más ni nada más. Únicamente Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas, tiene que ser nuestro punto de gravedad. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros no dependemos de Dios, si nosotros no vivimos para Dios, entonces estamos viviendo para las cosas de este mundo, estamos viviendo para nosotros mismos. ¿Y esto cómo se denomina? Idolatría. Idolatría. Por eso, todo pecado en el fondo es ¿qué? Idolatría. Todo pecado en el fondo es idolatría, porque es no centrarse en Dios, porque es preferir llenar, satisfacer mis deseos o satisfacer lo que este mundo me manda a hacer antes que lo que Dios me manda a hacer, antes que satisfacerme yo con Dios. Entonces, por eso es que nosotros vamos a ver los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Y luego vienen todos los demás. Entonces la base de todos estos 10 mandamientos, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos. Y cuando yo violo, cuando yo incumplo uno de los 9 otros mandamientos, estoy incumpliendo el primer mandamiento. Mato, estoy teniendo dioses ajenos. Adultero, tengo dioses ajenos. Tengo envidia de lo que tiene el prójimo, tengo dioses ajenos. No honro a padre, madre, tengo dioses ajenos. ¿Por qué? Porque prefiero las cosas de este mundo antes que a Dios. Todo pecado como base es idolatría,
es preferir a las otras cosas, a las otras personas, a mi familia, a mis negocios, a mi dinero, a mi salud, a todo lo que yo tengo antes que a Dios. Entonces hoy debemos entender y nos tiene que quedar muy claro, y es lo que hemos visto hasta ahora, que cuando nosotros decimos Padre nuestro que estás en los cielos, y cuando terminamos diciendo amén, todo lo que nosotros estamos diciendo a través de esta oración no es Padre dame, Padre lléname, Padre satisfáceme, sino que estamos diciendo Padre yo te necesito, Padre yo quiero depender de ti, Padre yo quiero que tú seas el centro, Padre yo quiero que tú seas el primero en mi vida, que nadie te quite este lugar, que nadie te quite el primer puesto. Eso es lo que estamos confesando durante nuestra oración. Y así es como debemos vivir. Dios primero. Dios primero. No puede ser mi familia, mis negocios, yo mismo. No puede ser. Porque eso es idolatría. Entonces hoy vamos a tratar este tema importante que es: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, si aquí nos está diciendo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿cuál es el objetivo de esta petición? Perdonar. ¿Cuál es el objetivo principal? Perdonar. Que Dios nos restablecer, hacer otra vez. Recuerden que les dije desde el principio, por eso hay que poner atención. Toda la oración, desde Padre nuestro que estás en los cielos, hasta amén, está diciendo, Padre, yo te necesito, yo dependo de ti. Aunque aparentemente esté diciendo, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Aunque aparentemente está dando peticiones para uno, realmente está diciendo, Padre, tú eres el primero, yo te necesito. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Cuál es? Restablecer, hacer que Dios vuelva a ser el centro de nuestras vidas. Esto es. Entonces, cuando la próxima semana yo les pregunte, ay, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿cuál es el objetivo principal? Que Dios no nos permita caer en tentación. ¿Qué voy a decir? No, sino que ¿cuál es el objetivo? Nuevamente, que el centro, que mi centro de gravedad, que mi centro. Vamos a cambiar de micrófono, por favor. Entonces aquí nosotros vemos que la palabra en la oración perfecta nos está diciendo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay un texto que nos va a permitir entender más lo que nos quiere decir, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a buscar Lucas 5, 17 al 26. Lucas 5, 17 al 26. Lucas 5, 17 al 26. Y dice así: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Delante de quién? De Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo:
hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿qué es cavilar? Como murmurar, pensar, estar como criticando. ¿Quién es este quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Entonces, vamos a resumir esta historia para que la entendamos. Aquí la palabra nos está diciendo que Jesús, de alguna u otra forma, se había hecho como famoso. Su fama había recorrido muchos territorios y por eso había una gran multitud que siempre le seguía. Entonces digamos que hay una gran multitud y yo voy a una de sus casas y hay una gran multitud. Pero entonces hay un paralítico y unos muy buenos amigos que quieren llevar este paralítico. ¿Dónde Jesús? ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué? Para que lo sane. Para que lo sane. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ellos? Que Jesús, ¿qué es lo que tenía que hacer? Que sanara a este paralítico. Entonces, obviamente, como había una gran multitud y Jesús podía estar en el centro, o al menos no cerca de la entrada, ellos podían alcanzar fácilmente a Jesús, ¿sí o no? No. Entonces, a ellos se les ocurre una muy buena idea, que de pronto no a muchos se nos ocurre. Ellos abren un hueco, digamos, en el techo y hacen que el amigo descienda por ese hueco que hacen en el techo hasta donde está Jesús. Esos no son muy buenos amigos. Pensamos que los amigos son los que nos llevan a parrandas, a tomar licor, a conocer mujeres u hombres. Esos son los buenos amigos, los que nos dan buen trabajo. No, esos no son buenos amigos. Los buenos amigos son los que nos llevan a Jesús. Y estos eran muy buenos amigos, porque hicieron hasta lo que para nosotros es inimaginable, para que este amigo que estaba paralítico llegara a Jesús y fuera ¿qué? Sanado. Pero entonces Jesús obviamente se sorprende, se sorprende de la fe de estos amigos y de este hombre que vienen hacia él. Porque si uno no tuviera fe, no haría hasta lo imposible para llegar a Jesús. Pero Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se asombra la gente, se asombran los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque ¿quién realmente es el único que puede perdonar pecados? Dios. Porque de la misma manera, digamos que yo golpeo a Adriana. ¿Quién es la única persona que me puede perdonar a mí? Adriana. No puede llegar Juan Manuel y decir, Down, te perdono por golpear a Adriana. No. Tiene que ser Adriana la que me diga, Down, te perdono. Ministro, yo lo perdono. De la misma manera los escribas y los fariseos, con toda razón, están indignados. ¿Cómo así tú, que eres un hombre, puedes decir, tus pecados te son perdonados si solo Dios perdona? Porque obviamente, claramente los fariseos y los escribas no tenían a Jesús como Hijo de Dios. Pero entonces Jesús les hace una pregunta. ¿Por qué murmuran tanto en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y luego dice, el Hijo del Hombre tiene la potestad de perdonar los pecados. Y luego pone sus ojos en el paralítico y le dice, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasa? Este paralítico se levanta, toma su lecho y se va para la casa. ¿Qué harían ustedes como una multitud que ve esto?
glorificaríamos a Dios. ¡Ah! Esto es posible, Dios está vivo, diríamos. Y esto nos tiene que asombrar en 2 puntos. Nos tiene que hacer pensar en 2 cosas cuando nosotros hablamos y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Primero, lo primero que nos debe llamar la atención de cómo Jesús responde es: si viene un paralítico, si ustedes fueran los enfermos, o si ustedes fueran los amigos del enfermo y vienen donde Jesús, ¿ustedes qué esperarían que Él dijera? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Entonces, levántate y anda. Entonces, obviamente, cuando ellos escuchan esto, ellos no están, bien, ya, nos podemos ir a la casa. No, ellos seguramente estaban, ¡ah! Jesús, pero es que no ves que el problema aquí es como ciego. El problema aquí no es que Él sea un pecador, el problema aquí es que Él es un paralítico. El problema aquí no es que Él haya pecado en contra de Dios o en contra de otra persona, sino que Él no puede caminar. ¿Acaso no lo ves? Seguramente pensaban ellos en sus cabezas. Es que imagínense que ustedes vienen donde un doctor, les dice: doctor, me duele la rodilla, sí, te voy a dar una venda para el dedito. Uno que pensaría, este doctor no sirve. Entonces hay un problema que es inmediato, que es la parálisis de este hombre. Este hombre no puede moverse, no puede caminar. Y Jesús no está negando que esta necesidad inmediata sea importante, porque nosotros no podemos tener este pensamiento griego antiguo que como que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno y que luego en algún momento Dios va a separarlos y lo único que Dios quiere es lo bueno para mi espíritu, sino que Dios también quiere lo bueno para el cuerpo. Pero en este momento Jesús está diciendo, bueno, sí, eso está bien, pero hay algo más importante que eso. Hay algo más importante que tus necesidades aparentes, inmediatas. ¿Cuál es la necesidad? Solucionar ese problema tan profundo que es ¿qué? El pecado. El pecado que hay en ti. ¿Por qué? Porque el pecado tiene una consecuencia. Y la peor consecuencia no es el infierno. La peor consecuencia no es la muerte, sino que la peor consecuencia del pecado, ¿cuál es? Estar apartados de Dios, estar alejados de Dios. A mí no me importa morirme, a mí no me importa irme al infierno. El problema que a nosotros nos debe importar primeramente es, yo estoy lejos de Dios. Eso es lo que primeramente nos debe importar. Porque imagínense estar en un cielo, en un paraíso, pero sin Dios. ¿Eso es realmente cielo? No. ¿Dónde está Dios? Ese es mi cielo. Entonces, lo que Jesús quiere solucionar aquí, primeramente no es lo inmediato, no es esa sanidad que Jesús también quiere realizar. Pero lo primero que quiere decirle a este hombre es, primeramente, organiza tu relación con Dios, que no está bien, ¿a causa de qué? Del pecado. Porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Además, no solo nos aparta de Dios, sino que nos aparta de los otros hombres, de las otras personas. Y también desfigura la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esa es la consecuencia del pecado. Pero la principal es que nos aparta de Dios. Y como Dios es vida, como Él es la fuente de vida, si yo me aparto de Él, ¿qué es lo que voy a tener? Obviamente, muerte. Si él es el que da la vida y yo estoy lejos de Él, entonces ¿qué voy a tener? Muerte. Entonces la principal consecuencia, el principal problema del pecado es el apartarme de Dios, estar alejado de Dios. Y luego como consecuencia, como ya les dije, voy a tener lo demás. Estar alejado de las demás personas, estar mal con las demás personas y tener una imagen desfigurada de mí mismo. Ahora lo segundo que nosotros debemos ver y que nos debe sorprender, ¿qué es? Es la otra pregunta que hace Jesús. ¿Qué es más fácil decir?
tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Levante la mano las personas que piensan que decir, tus pecados te son perdonados es más fácil. Y levante la mano los que piensan que levántate y anda es mucho más fácil. Bueno, alguien que me diga por qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, y otra persona que me diga por qué es más fácil decir, levántate y anda. Simón. Porque tú crees que cuando uno es perdonado, luego se manifiesta en el cuerpo. Listo. Entonces, para ti, ¿cuál de las dos es? Tus pecados te son perdonados, es más fácil. Ahora, levántate y anda. ¿Alguien que me pueda explicar por qué dice, es más fácil decir, levántate y anda? Adriana. O sea que tú estás diciendo que levántate y anda, cuando él recibe este mandamiento, él es luego perdonado. Que al mismo tiempo está haciendo las dos cosas. Listo. Entonces, tenemos que tenerlo claro, porque para muchas personas Jesús hace esa pregunta y nosotros mismos no sabemos qué es más fácil. No sabemos qué responder. ¿Cuál será más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. ¿O es que las dos nos parecen muy difíciles? Podemos pensar esto. Y por eso hay controversia. Y por eso es que los escribas y los fariseos no podían responder. Por eso tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Desde el mundo material. Desde lo que ven nuestros ojos. ¿Qué es más fácil decir? Obviamente es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo ver si los pecados son perdonados o no. Porque yo puedo decir, tus pecados te son perdonados, pero ¿cuál es la prueba? Es que hay un certificado donde dice, bueno, tus pecados te son perdonados, cuando vayas al cielo muestras este certificado y ya todo está bien. No hay prueba. Entonces no hay prueba de que realmente yo soy perdonado o no. Pero levántate y anda. En este mundo, en lo material, en lo visible, eso es otra cosa. Porque si yo estoy diciendo, levántate y anda, ¿qué es lo que tiene que suceder? Algo físico. Que este paralítico se levante y ande, o si no, entonces Jesús es un mentiroso. ¿Sí o no? ¿Qué es más fácil en este mundo material? Decir, tus pecados te son perdonados. Es más fácil. Porque no se ve, porque aparentemente yo no puedo decir, pues que por ejemplo cuando ustedes perdonan a otra persona, como que le salen flores, o pasan cosas maravillosas. No, nadie puede mostrar, eso está como es algo, digamos, lo abstracto, como que nadie realmente puede dar prueba de que realmente yo soy perdonado, o que he perdonado, entonces como que nadie lo ve. Pero levántate y anda son palabras mayores. Palabras mayores, porque es que imagínense que acá hubiera un paralítico y yo le digo, levántate y anda, y no se levanta. ¿Ustedes qué dirían de mí? No, el ministro no tiene poder. Pero tus pecados te son perdonados. Si el ministro dijo que tus pecados son perdonados y aún así no se levante, pues es más importante solucionar ese pecado, y como no se ve, ¿yo qué voy a saber? Dios sabrá. Pero es que cuando está un paralítico yo le digo levántate y anda, y yo le digo levántate y no se levanta, no es Dios sabrá. El ministro no pudo levantar al paralítico. Pero si nosotros lo vemos ya desde el punto material, desde el plano espiritual, no desde el punto material, sino desde el plano espiritual, si lo vemos con ojos espirituales, ¿qué es más fácil? Es más fácil decir, para Dios, levántate y anda. Para Jesús es más fácil decir, levántate y anda. ¿Por qué? Porque Dios lo puede todo. Porque Dios es omnipotente, Él lo puede todo, Él es todopoderoso, Él lo puede todo. Él dice, y por eso es tan importante aquí la palabra decir. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir?
Y si nosotros pensamos en todo lo que hemos leído acerca de Dios, Dios cómo hace que todas las cosas funcionen. ¿Cómo? Con la palabra, diciendo. Entonces para Dios es muy fácil decir, levántate y anda. Para Dios es muy fácil decir que se haga la luz, que se hagan las estrellas, el sol, la luna, el hombre, la mujer. Para Él es muy fácil. Pero aunque Él sea omnipotente, para Él es difícil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y justo. Y Él sabe que el perdón de los pecados no es simplemente decir, te perdono, sino que el perdón de los pecados requiere que haya justicia. El perdón de los pecados requiere que alguien pague la deuda. Y cuando Dios dice, tus pecados te son perdonados, cuando Jesús está diciendo aquí, hombre, tus pecados te son perdonados, esto está ligado ¿a qué? ¿A la muerte de quién? De Jesús. No es que para Dios sea imposible, pero para Dios sí es más difícil, más doloroso, porque es entregar a su Hijo unigénito por una manada de pecadores que somos nosotros. Mi esposa me decía ayer, justamente cuando iba a hablar acerca de este tema, ella me preguntó, Dios entregó a su Hijo. Dios entregó a su Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos al bebé, lo amamos tanto, lo queremos tanto, y uno dice, yo entregaría a mi Hijo por pecadores, por las personas que están digamos, en la cárcel de la Picota, o por personas que odian, o violadores, o asesinos. ¿Entregaría yo a mi bebé? ¿Entregaría yo a mi hijo? ¿Ustedes lo harían? No. Sin embargo, Dios hace esto para que nosotros podamos tener nuevamente comunión con Él, para que podamos tener relación con Él. ¿No es esto hermoso? ¿No es esto realmente motivo de gozo, de alegría? Que Dios, a pesar que para Él era más difícil decir tus pecados te son perdonados, hoy ¿qué nos está diciendo? Tus pecados te son perdonados. Pero perdonados únicamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Vamos a hablar de esta parte con la persona que tenemos al lado para que nos quede claro. ¿Listo? Entonces,
Ya entendimos hasta aquí. Cuando nosotros vemos aquí la palabra y perdona nuestras deudas, es porque nosotros tenemos una deuda, que es el pecado. Entonces, ¿por qué si Dios es misericordioso, si Dios es bueno, por qué simplemente no nos perdona? Nos podemos preguntar. Pero es porque el pecado crea una deuda. Se los voy a explicar de esta manera. Yo utilizo este micrófono. Y digamos que Nicolás, ¿cierto? Que Nicolás tira este micrófono al suelo. ¡Ah! Y lo quiebra. Hay dos soluciones. Y hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Como yo utilizo esto para predicar, hay que comprar otro micrófono, sí o sí. Ahora hay dos opciones. Que yo le diga a Nicolás, Nicolás, está bien, tranquilo, yo te perdono, yo pago el micrófono. O, Nicolás, tú dañaste el micrófono, tú lo pagas. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado es una deuda que se crea y uno de los dos tiene que pagar, o Dios o nosotros. Dios, ¿qué es lo que dice? Yo pago. Yo pago con la muerte de mi hijo. Entonces, yo les pregunto, ¿no es hermosa y grande y maravillosa esa gracia del Señor? Es maravillosa y nos tiene que sorprender, porque esto es lo que hace para que nosotros podamos tener comunión con Él. Y por eso es que Jesús dice, perdónanos nuestras deudas. Porque cuando nosotros estamos diciendo, perdona nuestras deudas, Jesús nos está diciendo, sé humilde, reconoce tus pecados, arrepiéntete y ve al Padre que está esperando con los brazos abiertos para abrazarte, para decirte cuánto te ama, cuánto te esperaba, para que nosotros en este momento reconozcamos, Padre, yo dependo de ti. Yo dependo de ti, porque el arrepentimiento es signo de dependencia. Dependencia y de amor. Cuando nosotros nos arrepentimos ante el Padre, estamos declarando nuestra dependencia, nuestro amor hacia Él. ¿Cómo lo podemos ver? Yo les pregunto. Cuando ustedes llaman a UNE, a EPM porque se les fue el internet, la luz, el agua, ¿cómo llaman? Se me fue el agua. No hay problema, si quiere esperamos un mes. Me contaron de internet. Señor, le pone el internet nuevo en 2 horitas. ¡2 horitas! Yo no soy capaz de esperar eso. Yo necesito el internet ya, es que tengo que entregar un trabajo inmediatamente. Ninguno de ustedes dice, sí, no, tranquilo, yo voy a la biblioteca y busco el internet allá. Ninguno hace eso. ¿Por qué? Porque ninguno siente la dependencia hacia esa persona que está contestando. De pronto por respeto o por valores, pero uno no dice, el mesero trae algo malo. ¿Por qué está malo esto? ¿Acaso yo no estoy pagando por la comida? No, estoy diciendo, tú a mí no me importas. Yo no dependo de ti, antes tú dependes de mí. Estamos diciendo. Yo soy el que estoy pagando. Tú, aunque no lo digamos directamente estamos diciendo, tú estás aquí por mí, porque yo soy el que estoy pagando por este restaurante. Si yo no viniera acá y no viniera a los comensales, nadie podría trabajar. Diríamos eso debajo, ¿cierto? Yo no dependo de ti. Entonces luego no decimos, me perdona. Luego nosotros no decimos al de EPM o al de UNE, no decimos, me perdono, no volvemos a llamar y buscamos a esa persona hasta decir, tengo que buscarle y pedirle perdón porque yo sé que me equivoqué. No, bueno, yo me calmo y ya. Y voy luego donde las demás personas, ¿viste lo que me pasó con este operador? Y eso es lo que hacemos, porque no dependemos, no amamos a esa persona. Por eso cuando nosotros le estamos diciendo, Padre, perdona nuestras deudas, estamos diciendo, Padre, es que yo dependo de ti. Es que yo me equivoqué contigo. Yo te necesito, yo dependo de ti. Si yo no dependiera, si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no decimos, perdona mis deudas, es porque no tenemos a Dios como alguien en quien depender, alguien que necesitamos, sino que lo tenemos como nada. Y por eso no nos arrepentimos.
porque no estamos dependiendo de Él. Pero si yo le hago daño a una persona que yo amo, si yo le hago daño a una persona que me alimenta, digámoslo así, y me doy cuenta que peleé con esa persona, y esa persona es la que me alimenta, y bueno, el desayuno yo me lo aguanto, el almuerzo, bueno, pero luego la cena, aún así sea, por hipocresía voy y le pido perdón, porque es que yo tengo que comer, porque yo dependo de esa comida para poder vivir. De la misma manera, cuando yo digo, Señor, perdóname, estoy diciendo, Señor, yo te necesito. Señor, yo dependo de ti. Señor, yo te necesito y sin ti yo no puedo vivir. Por eso es que Jesús nos dice, y perdónanos nuestras deudas. Porque tenemos una deuda y nosotros tenemos que reconocer que dependemos de Él. Y si Él no perdona nuestras deudas, si no estamos bien con Él, si no hay una relación con Él, entonces no podemos tener vida. Ahora nosotros debemos entender que hoy tenemos la gracia y tenemos el perdón de los pecados. ¿A través de quién? De Jesús. Pero esto es entonces excusa como, ya Dios me perdona porque Dios es muy bueno. ¿Excusa para pecar? No. Antes, si uno valora lo que hizo Jesús por uno se da cuenta que el valor fue tan grande que uno no puede pecar así de fácil. Entonces, lo primero que hay que solucionar es el problema con Dios, esa relación que tenemos con Dios. Segundo, también yo los invito, muchas veces podemos recibir el perdón de Dios, podemos recibir el perdón de los otros, pero ¿de quién no recibimos el perdón? Recibimos el perdón de Dios, recibimos el perdón de los otros, pero no recibimos el perdón ¿de quién? De nosotros mismos. Hoy los quiero invitar, perdónense también. Ese es un trabajo que cada uno tiene que hacer. Sí, se han decepcionado mucho de ustedes mismos, sí, ustedes mismos se han lastimado, sí, han tomado malas decisiones, pero el Señor nos perdonó, y si Él nos perdonó, ya todo está bien. Entonces dependamos de Él y perdonémonos nosotros también. Por eso la palabra nos está llamando a arrepentirnos, y luego del arrepentimiento que viene, el perdón de los pecados. Reciban el perdón de los pecados. Y yo puedo recibir o no recibir el perdón de los pecados. Yo puedo decir, no voy a recibir el perdón. De la misma manera, recibamos el perdón. Y luego Jesús termina esta petición diciendo, perdónanos nuestras deudas, ¿cómo? También nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es interesante que la única petición que Jesús explica del Padre Nuestro, de la oración perfecta, ¿cuál es? Es como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Volvamos a Mateo 6, 14, 15. Mateo 6, 14, 15. Jesús no explica por qué es Padre, Jesús no explica por qué que estás en los cielos, Jesús no explica que se haga tu voluntad, no, pero Él ¿por qué será que explica esto? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Quién está diciendo esto? Down. Jesús lo está diciendo. Si ustedes no perdonan a quienes les ofenden, si ustedes no perdonan a aquellos que le hicieron mal a ustedes, ¿quién no les va a perdonar? Dios, el Padre. Pero yo tengo fe y yo sé que por la fe Dios me perdona y por la gracia Dios me perdona. Jesús claramente está diciendo aquí, si yo no perdono al que me ofende, el Padre no me perdona. No soy yo. No me lo estoy inventando, no estoy buscando palabras escondidas, no está en griego, no está en hebreo, está en español. Para que todos entiendan. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Cuando el Padre nos perdona, nosotros perdemos el derecho ¿de qué? De no perdonar. Perdemos ese derecho. Yo no te perdono porque es que tú me hiciste tanto daño. Es que me caes tan mal. No, perdimos ese derecho. Ya no tenemos ese derecho de no perdonar. Si nosotros somos capaces de perdonar es porque el amor de Dios, el perdón de Dios está en nosotros. Pero si no, entonces significa que el amor de Dios y el perdón de Dios no están en nosotros. Entonces es la forma de evaluarnos. ¿Será que yo sí estoy en la voluntad de Dios? ¿Será que yo sí estoy agradándole a Dios? Estoy perdonando a mis hermanos. Estoy perdonando a los que me ofenden. Entonces, yo no creo que el perdón sea algo fácil. Y por eso les he dicho, hagan ese proceso. Pero comiencen el proceso del perdón. Hay que comenzarlo. Porque a la final, la falta de perdón es orgullo, como lo vamos a ver ahora. Cuando nosotros vemos la palabra aquí perdonar, en griego, es la palabra afiemi. Afiemi. ¿Listo? ¿Qué significa la palabra afiemi? No significa como tal perdonar. Significa algo mucho más profundo. Significa liberar, dejar ir. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo, porque si ustedes no dejan ir a los hombres, si ustedes no dejan ir a los hombres que les han ofendido, entonces Dios no los va a dejar ir, no los va a dejar libres. ¿Por qué? Porque seguramente todos ustedes, cuando han tenido odio en su corazón, han participado de esto. La otra persona puede que esté muy bien, pero la tenemos encarcelada en nuestro corazón. Y el problema es que alguien tiene que estar cuidando a esa persona para que siga encarcelada. ¿Quién es? Uno mismo. Entonces, ¿quién sufre más? Uno mismo. Entonces, por eso la falta de perdón o la amargura o el odio, dicen ahí, es como tomar veneno para que el otro se intoxique. Por eso la palabra nos está diciendo, libere, deje ir a esa persona. Porque realmente si ustedes quieren vencer a las personas que los han ofendido, ¿qué tienen que hacer? Perdonen, es dejar ir, es soltar. Nosotros vemos aquí, las personas nos hacen daño, puede que no se den cuenta, pero ¿quién es el que está atado realmente ahí? Cada uno está atado. Por ese odio, por esa amargura, por ese rencor. Y por eso Jesús nos está diciendo, primero, sí, perdonen al otro. Tiene un efecto en el otro, es por la iglesia. Pero antes que eso, el perdón es para quién. Perdonar al otro tiene un efecto primeramente en quién. En uno. Por eso aquí la palabra, cuando nos está hablando en griego, afiemi, nos está diciendo algo hermoso. Liberen, dejen ir. Dejen ir ya todo ese odio, dejen ir a esas personas que tienen ustedes atadas, porque cuando ustedes las atan, el único que sufre son ustedes. Pero entonces alguno me va a decir, pero no es muy duro perdonar. Es duro perdonar, sí, pero Jesús ya lo hizo con ustedes. Jesús mismo ya les demostré que para Dios es difícil decir tus pecados son perdonados, porque tiene que entregar a su Hijo, y aún así lo hizo. Y aún así lo hizo. Entonces nosotros tenemos el derecho de no perdonar, no, ya perdimos ese derecho. Más también por esta advertencia, si no perdonamos a los hombres que nos ofenden, entonces no vamos a ser perdonados. Y no lo digo yo, lo dice la palabra muy claramente. También nos muestra la palabra una parábola. Un hombre que tenía una deuda se le es perdonada, pero cuando sale, ¿qué pasa? Encuentra al que le debe y casi que lo ahorca. Deme pues la plata que me debe. Y hasta que no me la dé, lo va a meter en la cárcel. Lo mete en la cárcel incluso. Y en la cultura romana, lo peor es que cuando alguien te debe, tú puedes hacer esto, ahorcarlo y casi que quitarle el aire hasta que te devuelva la plata. Y lo mete en la cárcel. ¿Y qué hace la persona que había perdonado a esta primera persona?
¿qué pasa acá? Si yo te perdoné, ¿por qué no perdonas? Entonces tú mismo también me vas a tener que pagar a mí. Eso es lo que está diciendo aquí, nos dice la palabra. Y como les dije, no es fácil, pero hay que empezar el proceso. No podemos dejarlo como en stand-by, no podemos dejarlo en espera. Es algo inmediato. Porque si ustedes quieren realmente tener el perdón del Padre, tienen que perdonar. Tienen que empezar desde ya. Pero ministro, usted no sabe lo que me hicieron. Dios, tú no sabes lo que me hicieron. No, Dios sí sabe. Pero la falta de perdón es orgullo. Es orgullo. ¿Por qué? Porque nos creemos mejor que aquel que nos ofendió. Pensamos que nosotros nunca haríamos eso. No. Yo les pregunto, ¿ustedes asesinarían hoy? No. Pero si las circunstancias, si el ambiente lo propiciara, todos aquí estamos a un paso de matar a alguien. Si Jesús no nos dijera, perdona, no perdonaríamos. Si Dios no nos dijera, matar es malo, sino que puedes matar, muchos de aquí ya hubiéramos matado. Si no fuera encarcelable el asesinar a alguien, muchos ya hubiéramos matado a alguien. Si las circunstancias así lo dieran. Pues que muchas veces no hemos querido, acaso, cuando se nos mete alguien en la vía, no, es que yo soy muy pacífico cuando conduzco, no. Cuando se nos mete alguien, ¿qué es lo primero que uno hace? Pita. Uno dice, paz, te bendigo, paz y prosperidad. No. Uno está diciendo, ay, ojalá se choque. Eso es lo que uno desea como hombre. Eso es lo que uno desea como ser humano. Ustedes no se crean tan buenos. Yo no me creo tan bueno. Nosotros estamos llenos de maldad y en serio estamos a un paso de matar a alguien. Si tuviéramos la posibilidad y el derecho de hacerlo, lo haríamos. Con todo gusto. Con todo gusto. Por eso si nosotros vemos un libro que se llama Confesiones de Agustín, él tenía 16 años y hay un árbol de peras. Estaba lleno de peras. Y no era un árbol que estaba, digamos, propiedad pública, sino que era propiedad privada. Y él coge un montón de peras con sus amigos y se las roba, ni siquiera para él comérselas, sino para dárselas a los cerdos. Y lo peor es que él dice, y me gustó mucho robar, y me encantó, y me dio satisfacción. El pecado a nosotros nos produce eso. No seamos hipócritas. A todos nos produce en un instante el pecado satisfacción. Ustedes no han visto en videos el karma, cuando uno habla de ese karma, que una persona hizo algo malo y ¡tan! Se choca contra una pared. Uno que dice, ay, pobrecito, bien, se lo merecía. No, se hubiera pegado más duro. No somos nosotros así. Eso es lo que quisiéramos en nuestro corazón. Que aquella persona que nos estaba pitando por detrás y luego se adelanta, más adelante haya un poste y se choque. Eso es lo que nos ojalá y si se choca uno no diría, ay, pobrecito. No, bien, se lo merecía. Ese es el corazón del hombre. Y todos lo están demostrando con su sonrisa. Todos están demostrando la maldad que hay en el hombre y la hipocresía es, no, pero es que yo soy muy culto y soy muy bueno y a mí me importa la gente. Aparentemente, esa es la máscara que nos ponemos. Perdona nuestras deudas, como yo también perdono a los que tienen deuda conmigo. No seamos orgullosos, porque decir yo no te perdono por lo que me hiciste es creer que yo soy superior, que yo nunca haría eso, cuando muchas veces lo hacemos con otros. Entonces, ¿ustedes quieren agradar al Padre? ¿Quieren depender del Padre? Sí. Entonces pidan perdón primeramente. Padre, perdóname, yo quiero depender de ti. Primero recibo tu amor, recibo tu perdón y así yo puedo dar ese perdón y ese amor hacia los otros. Que así sea con cada uno de nosotros y que realmente podamos participar de esa bendición que es perdonar, de ser libres, primeramente nosotros mismos y también liberar a los otros. Hagan lo que yo hago muchas veces, aunque a veces no me funciona.
Por ejemplo, me hacen algo malo a mí. ¿Qué es lo que hago? Yo lo perdono ya. Yo lo perdono. Entonces, cuando me vienen a pedir perdón, ¿qué es lo que hago? Sí, no hay problema, ¿cierto? No hay problema. ¿Por qué? Porque a mí ya no me afecta eso. Lo mismo yo los invito a que hagan cada uno de ustedes. Perdonen en su corazón. Ahí mismo que les perdonen. Y que ya el Señor sea quien juzgue cada una de las situaciones, pero perdonen. Listo, vamos todos a ponernos de pie. Bueno, ahora que no sea, no, es que yo estoy peleado con el trago. Bueno, yo lo perdono. No, que no sea así. Yo estoy peleado con las drogas. Yo las perdono. No, con eso sí luchen, peleen contra eso. Perdonen a su prójimo, perdonen a su hermano. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle perdón, vamos a arrepentirnos ante Él. Vamos a arrepentirnos y vamos a pedirle que nos limpie, que nos dé su amor y su perdón. Y que ese amor sea reflejado, que ese perdón sea reflejado al nosotros perdonar, amar a los que nos ofenden, a nuestros enemigos. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!